Hola, bien, este es el último tema teórico de esta tanda de videos sobre los circuitos eléctricos y ahora vamos a ver algo que se llaman reglas de Kirchhoff, ¿sí? Estas reglas de Kirchhoff sí son como dos reglitas que nos van a servir para simplificar circuitos que son un poquito más complejos de lo normal, ¿sí? Entonces, a medida, conforme ustedes vayan a empezar a estudiar los circuitos eléctricos, primero siempre se inicia con lo más fácil, ¿no? Primero el chiste es de que te caiga el 20, ¿no? Que entiendas cómo se conectan las resistencias en serie y en paralelo, ¿no? Después, pues hay que entender cómo se empiezan a resolver circuitos donde solo existe una dirección. Por ejemplo, chequen aquí, que está todo chueco. Este es un ejemplo de un circuito simple, ¿no? Ya saben que la convención de la corriente siempre es ir de la placa positiva, de la terminal positiva, hacia la negativa. Entonces, aquí la corriente iría en esta dirección, ¿sí? Y le daría la vuelta así. Entonces, aquí, pues, el chiste es poder resolver un circuito. Básicamente es poder conocer cuál es el valor de todas las resistencias que están involucradas, cuál es el voltaje de todas las resistencias, y en caso de que tengas conexiones en paralelo, pues saber también cuál es la corriente que está aquí en cada una de estas resistencias, ¿no? O en el caso de que sean puras resistencias en serie, como esta y esto de acá, pues también conocer cuál va a ser el voltaje en cada una de estas, cuál es la corriente en cada una de estas, cuál es la corriente y el voltaje aquí, ¿no? Entonces, aquí pues no tiene pierde, porque la dirección de la corriente siempre va en una misma dirección, ¿no? Siempre va hacia la misma parte, ¿no? Y estos, luego voy a hacer ejercicios en donde les enseñaré cómo se resuelven, pero básicamente hay que encontrar resistencia equivalente de esta conexión y luego hacer la resistencia equivalente de estas dos conexiones y después pues ya se encuentra la resistencia total, ¿no? Ahora, el problema viene cuando son circuitos un poquito más complejos. Que bueno, en nuestro nivel la verdad no son complejos, simplemente son como menos sencillos. Uno de estos ejemplos son como este de acá. Aquí si se fijan, la corriente tenemos dos fuentes de voltaje, ¿no? Independientemente de los tipos de conexiones que hay. Aquí nada más coloqué para una conexión en paralelo de resistencias para que para ilustrar, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo elegimos las direcciones? ¿Cómo sabemos la dirección de la corriente? Si tenemos dos fuentes, ¿no? Y aparte tenemos como divisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, una corriente va hacia acá. Pero para este lado, otra corriente va hacia acá, ¿no? Entonces, el chiste está en saber también ¿cómo rayos vamos a resolver estos circuitos, ¿no? Bueno, para ello, esto es donde entran estas reglitas de acá que se llaman reglas de Kirchhoff, que pues fueron propuestas en el siglo XIX por Kirchhoff, básicamente. Y estas permiten analizar circuitos más complejos de una manera ordenada y pues simplemente es para no hacernos bolas, ¿no? Entonces, aquí solo hay dos reglas de Kirchhoff. Hay dos reglas. Y estas dos reglas obedecen a los dos principios que básicamente se han mantenido desde que iniciamos el estudio de circuitos. Estos principios son, uno, ley de conservación de carga, y el otro es el de ley de conservación de energía, ¿sí? Entonces,
la primera ley de Kirchhoff establece lo siguiente, ¿sí? La primera regla establece esto de aquí. Dice, en cualquier punto de unión, un punto de unión o nodo son básicamente donde se juntan los alambres, ¿no? Como estos dos puntos de acá, estos dos puntos de aquí, aquí, aquí. Las esquinas no valen, ¿sí? Para que se considere un nodo, tienen que juntarse diferentes trayectorias, ¿no? Aquí, pues, estas esquinas siguen siendo, bueno, siguen siendo las mismas, esto es simplemente la misma trayectoria, ¿no? Entonces esas no cuentan. Bueno, entonces la primera regla te dice que en cualquier punto de unión, la suma de todas las corrientes que entran debe ser igual a la corriente que sale, ¿sí? Bueno, esto es básicamente corresponde a la ley de la conservación de la carga, ¿sí? Como las cargas no se pierden, entonces la corriente, las cargas que se están moviendo, es decir, la corriente que entre en este punto debe ser la misma corriente que debe de salir. Entonces, uno de los ejemplos que ya vimos fue para la corriente en paralelo, ¿no? Acuérdense que pues la corriente debe de, aunque se divide en varias partecitas, la corriente total no va a cambiarse, no va a perder, no se va a fugar. Entonces, esta regla nos dice eso que ya habíamos aplicado, ¿no? Entonces, la corriente debido a este potencial que entra en este nodo se va a separar en dos. Pero lo que te dice la primera ley es que la corriente que entra en un nodo va a ser a la corriente que sale, o viceversa, ¿no? Si varias, para este nodo, aquí hay dos corrientes que entran, y entonces la corriente que sale, pues igual, se sigue cumpliendo esto de acá, ¿no? Entonces, esta es la primera ley, la primera regla. Para la segunda, esta es un poquito más extensa, entonces voy a hacer espacio acá y ahorita regreso, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con la segunda regla de Kirchhoff? Esta segunda regla también se conoce como la regla de la malla o regla del lazo, ¿sí? Y lo que te dice es, la suma de los cambios en el potencial, es decir, en los voltajes, alrededor de cualquier trayectoria es cero. Esta corresponde a la ley de la conservación de la energía. Acuérdense que el voltaje está directamente relacionado con energía, ¿no? Entonces, si te dice que la suma de los cambios de potencial es cero, significa que también la suma de cambios de energía también debería ser cero, ¿no? Y si el cambio de energía es cero, significa que la energía se conserva. Bueno, entonces, esta sí es un poquito más útil al momento de... Bueno, las dos son útiles, pero esta de aquí nos va a ayudar para tener un orden al momento de resolver los circuitos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de aquí, luego voy a hacer un ejemplo detallado. Ahorita nada más es un ejemplo como para explicar cómo funciona esto de acá, a qué se refiere. Aquí tenemos dos lazos, si se fijan, tenemos este lazo y este lazo, ¿sí?
Para este lazo la corriente va en esta dirección, para este la corriente va en esta dirección, ¿no? Y pues nos dice que básicamente todo lo que nosotros tengamos conectado, todos los elementos del circuito que tengamos conectados en cada uno de estos lazos, pues van a tener, acuérdense, para cada resistencia le corresponde un voltaje, ¿no? Entonces, para cada uno de estos vamos a sumar los voltajes y nos debe de dar 0 al final, ¿sí? Eso es en lo que constituye la regla de Kirchhoff, la segunda regla de Kirchhoff. Por ejemplo, aquí no solamente tenemos dos resistencias, imagínense que vamos a tener, no sé, un capacitor, ¿no? Entonces, para este circuito, el voltaje total nos debe de dar 0. ¿Y cómo vamos a sumar? Pues vamos a sumar el voltaje de la fuente, el voltaje del capacitor y el voltaje de cada una de estas resistencias en paralelo, ¿sí? Y para este lado, pues la suma de este voltaje con lo que sea que tengamos acá, pues también nos debería de dar 0, ¿sí? Ahorita voy a poner como la convención de cómo se le agregan los signos al voltaje. Todo depende de si tienes un resistor, si tienes una fuente, etcétera, ¿no? Pero otra vez, pues tengo que hacer espacio. Entonces, por favor, antes de avanzar, antes de que yo avance, ustedes ya apunten esta primera regla de Kirchhoff, ¿sí? Porque van a necesitar este espacio, ¿sí? Bueno, ya vuelvo. Bien, entonces, les decía, esta segunda regla de Kirchhoff nos va a ayudar para saber, como quien dice, elegir una dirección en cómo vamos a ir resolviendo el circuito, ¿sí? Y pues bueno, esto les decía que corresponde a la conservación de la energía. Y el chiste es, si el voltaje de todo este lazo de aquí me tiene que dar 0 cuando yo lo sume, entonces significa que pues voy a tener voltaje positivo y negativo, ¿no? Pero ¿cómo le voy a asignar los signos? ¿Cómo voy a saber si sumo positivo o si el voltaje es negativo? ¿Cómo? Bueno, aquí están las dos opciones, ¿no? Ahorita suponemos que nada más tenemos un circuito de resistencias. Entonces vamos a quitar este capacitor y resistencias y fuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sumas los voltajes? Si tienes un elemento que sea un resistor, pasa esto. El voltaje es negativo o disminuye si la dirección del lazo es la misma que la dirección de la corriente. ¿A qué nos referimos con la dirección del lazo? La dirección del lazo se refiere a cómo, desde dónde empiezas a como quien dice, a leer los componentes del circuito. Por ejemplo, aquí si se fijan tengo el punto A, B, C y D, ¿no? Entonces, mi lazo puedo ya elegir leer desde el punto A al punto B, del punto B al punto C, del C a D y del D al A. Y así completo el circuito, ¿no? Entonces, si tengo un resistor y voy en esta dirección, entonces aquí la corriente como también va en esta dirección, lazo y corriente van en misma dirección, entonces al resistor vamos a tener un signo negativo en el voltaje, ¿sí? Cada que pasemos por aquí, estos dos de aquí, pues nos van a dar un voltaje negativo, ¿sí? Y si es una fuente, si tenemos una batería, una fuente como en esta, vamos a sumar voltaje o restar voltaje si se suma si la dirección del lazo va desde la terminal negativa a la positiva. Por ejemplo, aquí en este caso, nuestro lazo va A, B, C, D, A. Entonces vamos recorriendo así. En este punto, nuestro lazo va de la terminal negativa a la positiva. Por lo tanto, aquí sumaríamos voltaje, ¿sí?
Al final, ¿qué significa esto? Que si este fuera un ejemplo elaborado, aquí estos dos voltajes deberían de sumar en negativo lo que te da este voltaje de la fuente. Y así, al momento de sumar todo, nos daría un voltaje total igual a 0. ¿Sí? Ahora, pues lo demás, el voltaje, si es resistor, el voltaje es positivo en caso de que nosotros elijamos la dirección opuesta. Es decir, ¿qué tal si el lazo va de A, B, C, B, A? Entonces, nuestro lazo lo vamos a leer en esta dirección, pero pues la corriente sigue siendo en esta dirección, ¿no? Ahora vamos contracorriente. En estos casos donde vas contracorriente, para un resistor se suma el voltaje y para una fuente se resta, ¿sí? Bueno, entonces esto de aquí a lo mejor todavía no lo entienden, o bueno, tal vez se les dificulta un poquito porque sí, en palabras es un poco revoltoso, pero a la hora en que empecemos a hacer los ejercicios y ejemplos, ahí se van a dar cuenta de que de verdad esto de aquí es un concepto súper sencillo de entender y es muy fácil, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos la parte de teoría. Posteriormente ya vamos a subir, voy a hacer ejercicios y que les voy a postear también, ¿sí? Y aparte vamos a hacer ejercicios en clase, pero por ahorita sería todo, ¿sí? Entonces, hasta luego y que descansen.